buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1, por YouTube, por tvciudad.ui. 23 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Estamos en invierno todavía, muchísima humedad, viento en la calle. Vamos a repasar el pronóstico de meteorología para las próximas horas, porque el día de hoy va a seguir con hasta una máxima de 29 grados. La mínima ya la superamos, 20 grados. Hay mucho viento en Montevideo y así va a seguir durante toda la jornada. El cielo estará algo nuboso. ¿Qué pasará mañana? Bueno, descenso de temperatura con la posibilidad de precipitaciones y tormentas. 9 y 23 grados las temperaturas extremas. Ven ustedes que ya baja la temperatura para comienzo del fin de semana y se estabiliza en 8 y 18 para el domingo, ya sin previsión de lluvias. Se alejaron las lluvias, pero bueno, el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto para cerrar el fin de semana. Muchos temas para compartir, como les decimos siempre, hasta las 9 de la mañana, y uno de ellos tiene que ver con el trabajo que están realizando en el batallón número 14, porque finalmente anoche se trasladaron todo lo que tiene que ver con los restos hallados a un laboratorio para luego su posterior análisis y envío a Córdoba para ser analizados y cotejados en el banco genético. Romina Celeste Papazo fue condenada por la justicia a 2 años y medio y un mes, a 2 años y un mes de penitenciaría por diversos delitos que van desde la asociación para delinquir hasta difamación e incluyen la denuncia falsa contra el candidato presidencial Yamandú Orsi. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, afirmó que aumentaron las fiscalizaciones de residenciales para personas mayores. Esto lo dijo tras comparecer en el Parlamento para dar explicaciones por el incendio ocurrido en el departamento de 33 que cobró la vida de 10 personas. También vamos a estar hablando del sindicato del INAU y algunas de las declaraciones que hizo allí también en una sesión de diputados, que habló de situación de crisis grave, crisis institucional y también de serias carencias que enfrenta el organismo. Vamos a estar tratando este tema. Brasil se hizo cargo de los opositores asilados de Venezuela y la embajada de Argentina en ese país, mientras Lula, Petro y López Obrador debaten qué actitud tomar sobre la situación del país caribeño. ¿De qué vamos a estar hablando sobre las 8:30 de la mañana? Bueno, sobre un movimiento de varios vecinos en el barrio de Jacinto Vera, sobre, críticas, hay visiones distintas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con el Club Victoria? Hay gente que le molesta el ruido y hay gente que defiende que siga allí este club social y deportivo con años de historia, que también es un punto de encuentro en la ciudad. Bueno, vamos a estar recibiendo a Miguel Marreiro y también a Agustín, que es el cantinero del Club Victoria. Esto será 8:30 de la mañana. Ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad. Ve por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio que haya en la circulación. Les adelantamos que Maldonado entre Polié y José María Muñoz va a estar cortado, pero será hasta el mediodía por trabajos de saneamiento. José María Montero desde Coronel Bernardino Báez hasta José Yauri. El corte será hasta el 16 de agosto. Mirá el sol allí, ¿no? Como empieza a reflejarse en la ciudad. Cádiz, desde Avenida Luis Alberto de Herrera hasta Tomás Gómez Oro. El corte será hasta el 13 de agosto. Todavía me cuesta decir agosto. Y Burucuyá, desde Goes hasta Cufré. El corte será hasta las 5 de la tarde. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que el Grupo de Investigación de Antropología Forense sigue trabajando allí en el batallón número 14, pero ya extrajo el cuerpo hallado, los restos hallados el martes pasado. La tarea ahora continúa con el tamizado del material para, encontrar otros indicios, y aquí nos explican cómo sigue toda la tarea. El hallazgo de un enterramiento primario e individual, que fue en su momento excavada una fosa de 90 centímetros, a 90 centímetros de profundidad. Allí se colocó un lecho de cal, posteriormente el cuerpo que se colocó boca abajo y por encima una capa de cal y posteriormente una losa o material que fraguó y confeccionó una losa de materiales como pedregullo, cal, arena y por supuesto cemento, y eso terminó formando una estructura rígida por encima del cuerpo.
Es entonces un individuo al que le estaremos practicando análisis para saber su rango etario, su sexo, su estatura, datos que nos van a ayudar un poco en la hipótesis de identidad. Estaremos viendo el análisis de lesiones, posibles lesiones traumáticas que pueda tener o alguna otra característica que nos ayude en la identificación, en reconstruir cómo fueron esos momentos. Acompañan estos restos óseos, además de la cal y lo que es la estructura del enterramiento, varios fragmentos de textil. No sabemos todavía si todos corresponden a la misma prenda. Hemos reconocido una camisa, la presencia de una camisa. Hay parte de ese textil adherido a lo que es esta losa. Otra parte está asociada a los brazos, que puede ser que estén contenidos los huesos en mangas de camisas, pero eso recién también lo vamos a poder ver en laboratorio, así que acompaña este material textil y también el hallazgo de una tapita de chapa de metálica, como de una botella, que todavía no sabemos si va a arrojar más información, que sí está asociada directamente al enterramiento, eso fue colocado en su momento, o cayó ahí en su momento, y quedó tapado por esta estructura de cal y de losa. La pieza dental. Bien, también ayer ingresaron al predio del Batallón 14 integrantes de madres y familiares de personas detenidas desaparecidas. El integrante de esta organización, Ignacio Randonea, comentó lo que habló con el equipo de antropólogos y también sobre la tarea que tiene que llevar adelante el laboratorio para identificar justamente a quién pertenecen estos restos. Sentimientos encontrados, angustia, ansiedad, bronca. El diálogo con Alicia siempre es muy bueno, nos explicó, tuvo la paciencia de explicarnos, contestar todas las preguntas. Realmente es un diálogo con los antropólogos que es muy bueno y a ellos le manifestamos obviamente el agradecimiento por todo el trabajo, todo el esfuerzo que están haciendo para encontrar a nuestros familiares. ¿Qué preguntas le formularon y qué pudo evacuar ella de la información que ella pudo? En general se le preguntó más que nada por los temas técnicos de, bueno, el tejido que se había encontrado, la posición. Ella nos explicó todo, pero van surgiendo preguntas y que es natural aparte, porque todos quisiéramos saber todo ya. ¿No? ¿Esperanzas que la identificación pueda ser antes y no demore tanto como fue la de Sanjurjo? No sabemos. Yo ya lo dije en una entrevista. Quisiera que la identificación estuviera ya. Va a haber que esperar para saber el nombre, las pruebas de ADN. Y esperemos que coincida con algunos con las muestras que se tienen en el banco de familiares. Y Randonea también se refirió a que hay que exigirle a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información que han mentido de toda la vida y además siguen con un silencio cobarde, así lo dijo. Los militares acostumbraron y siguen mintiendo, nos han mentido toda la vida, pero para que una mentira más o menos fuera un poco creíble hay que ponerle una cuota de verdad. Y porque no nos olvidemos que se mencionó el 14 como sitio de enterramiento precisamente para decirnos que habían sido desenterrados, cremados y las cenizas esparcidas o románticamente tiradas al mar. O sea, la gran mentira para decirnos no busquen más muchachos porque no los van a encontrar. Y la prueba están acá, los vamos encontrando, los encontramos en el 13, que también nos dijeron que habían estado enterrados en el 13, que los habían desenterrado y traído para acá, y resulta que los encontramos en el 13, y encontramos acá. Ahora, la pregunta, la angustia y la bronca, ¿cuál es? ¿Cuándo las Fuerzas Armadas van a decir toda la verdad? Las actuales Fuerzas Armadas. Porque ellos tienen la información, ellos saben dónde están, ellos pueden saber toda la información y terminar con este calvario de una vez por todas. Creo que es hora de que le exijamos, porque a las Fuerzas Armadas le pagamos nosotros el sueldo y se le debe exigir que proporcionen toda la información, que no sigan con este silencio cobarde.
Y ahora vamos a cambiar de tema porque ayer el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, presentó a Diego Labat como posible, bueno, quien lo acompañaría en el Ministerio de Economía en caso de ganar las elecciones. Recordemos que Labat estuvo integrando el equipo económico de este gobierno hasta hace algunos días y además Delgado lo señaló como uno de los responsables en poner la casa en orden. Estamos ante el mejor equipo de economía que ha tenido el Uruguay. Y lo quiero decir con orgullo. Y quiero agradecerle a cada uno que haya aceptado participar en el equipo económico del próximo gobierno nacional. Lo que quiero anunciar hoy, además de presentar a algunas de las personas que van a integrar este equipo económico, de las que están en la mesa y muchos de los que están ahí, es especialmente presentar a quién va a dirigir este equipo y liderarlo, a quién va a ser el futuro ministro de Economía, el economista Diego Labat. Agradecerle un economista de renombre que ha sido la cara visible de tener la inflación a los niveles más bajos en los últimos 18 años, pero a su vez ha trabajado en armonía con todo este equipo económico que nos llena de orgullo y que nos va a seguir respaldando, dándole a la gente la certeza que le vamos a estar cuidando cada peso, como hicimos hasta ahora. Empleo, desarrollo, inversión, certezas, tranquilidad, oportunidad de crecimiento. Y por su parte, Diego Labat, quien hasta hace unos días ocupaba la titularidad del Banco Central del Uruguay, dijo que nuestro país debe dar un salto y convertirse en un país barato para vivir y también para producir. El próximo gobierno va a asumir con una situación notoriamente menos compleja que la que asumió el actual gobierno. El actual gobierno asumió con una economía cayendo, con un nivel de déficit bien importante, con empleo en números también, con desempleo en números importantes. Y fuimos capaces de asumir el desafío de poner la economía en orden, a pesar de haber tenido la pandemia en el medio, de haber tenido todas las cuestiones que ustedes conocen, la guerra de Ucrania, y podría seguir aburriéndome. El Estado uruguayo tuvo que destinar 4.400 millones de dólares a cuestiones extraordinarias en este periodo. Entonces, por eso es que nos planteamos el desafío. Seguramente en el próximo periodo van a aparecer desafíos, esos desafíos los vamos a afrontar con la misma calma y la misma capacidad que hemos tenido en estos 5 años. Y en este quinquenio, ANEP tuvo menos asignación presupuestal, menos ejecución presupuestal y también menor gasto en infraestructura y recortes salariales. Así lo señaló Walter Fernández Val, quien integra la delegación docente del Consejo Directivo Central por los docentes. En 2019 tenía un gasto por alumno de 139.000 pesos al año, en términos constantes, pesos actuales. 2020, 2021 y 2022 ese gasto por alumno se redujo, ahora en 2023 hay 143.000 pesos, o sea, es más que 2019, pero no porque haya más presupuesto, aunque parezca paradójico, sino porque hay una disminución de la matrícula de alrededor de 25.000 estudiantes menos debido a la baja de la tasa de natalidad dramática que enfrenta nuestro país. En inversiones, en infraestructura, ya sea de centros nuevos, ampliaciones o mantenimiento, digamos que la inversión es menor que el periodo pasado y mucho menor que el periodo 2010-2015. En síntesis, tenemos menos asignación presupuestal, tenemos mucho menos ejecución presupuestal por parte de la ANEP, menor asignación, menor ejecución, menor gasto por estudiante, menor gasto en infraestructura, recortes salariales. ¿En qué implica todo esto? Una disminución de la calidad de la educación pública. ¿En qué sentido?
menos grupos de clase, mayor cantidad de alumnos por grupo, en algunos casos superpoblación, menos becas, menos horas de tutoría, recorte de 20.000 horas de coordinación en educación secundaria. 29% de la ciudadanía votaría por el plebiscito de reforma de la seguridad social propuesto por el PIT-CNT, entre otras organizaciones. Estos son datos de la Usina de Percepción Ciudadana que, emitió este trabajo. El porcentaje cayó 9 puntos entre abril y julio de este año. La Usina de Percepción Ciudadana relevó la opinión pública vinculada a la reforma de la seguridad social y el plebiscito para modificar la Constitución en cuestiones previsionales. El 42% de la ciudadanía muestra algún nivel de disconformidad con la nueva ley de seguridad social, mientras que el 23% dice estar de alguna manera conforme. Esto deja un saldo negativo de casi 20 puntos porcentuales. El plebiscito a celebrarse en conjunto con las elecciones nacionales de octubre contiene 3 propuestas. La Usina relevó el nivel de acuerdo con cada una de ellas. La primera es eliminar el sistema de ahorro individual y las administradoras de fondos de ahorro previsional, AFAP, en el sistema de seguridad social. Entre abril y julio creció el porcentaje de personas que dicen estar disconformes con esta medida y pasó de 30% a 38%. La segunda es equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. En este caso, las cifras muestran gran estabilidad, con altos niveles de aprobación de la propuesta tanto en abril como en julio, 77 y 80% respectivamente. Por último, en cuanto a la propuesta de que sea posible jubilarse con 60 años de edad y 30 años de servicio, las opiniones fueron muy favorables, tanto en abril como en julio de este año, con 69% en ambos casos. Sin embargo, las 3 modificaciones se votan en conjunto y entre abril y julio bajó 9 puntos porcentuales la cantidad de personas que votaría la reforma constitucional y se ubicó en 29%. Esta caída se refleja entre los votantes de la coalición multicolor, pero fundamentalmente entre los votantes del Frente Amplio. Mientras que en abril, el 61% de los votantes del Frente Amplio decían que votarían en este plebiscito, la cifra cae a 50% en julio. Y vamos a seguir hablando de números porque en lo que es la inseguridad es el principal problema que afecta y que sienten los habitantes del interior del país, seguido por el desempleo y la economía. Esto según la consultora Ágora. La encuesta fue realizada en distintas localidades del interior y se consultó por el interés en la política y también los principales problemas que ellos sienten en el país. Tras la baja participación electoral en las instancias de elecciones internas, la consultora Ágora ensayó posibles respuestas para entender por qué la participación sigue descendiendo en las únicas elecciones no obligatorias de todo el ciclo electoral en Uruguay. Para ello consultó a habitantes del interior del país en una muestra de 1.796 personas, que arrojó que en todas las capitales departamentales observadas, el promedio de interés en la política nacional no llega al 35%. Sin embargo, en los municipios se da un salto de más del 10% en el interés por la política nacional, superando el 45%. La participación en las últimas elecciones internas en todo el país fue del 35,3%, y los ciudadanos que tienen un claro interés en la política en las capitales departamentales del interior son el 34,8%, un porcentaje bastante similar. Existe también una diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre el interés que muestran los más jóvenes de los habilitados para votar con relación al resto de grupos etarios. De algo más del 32% que tiene interés definido en los asuntos de la política nacional, el salto es casi al 42% entre los que tienen a partir de 30 años y llega hasta casi los 70 años de edad. Por último, la inseguridad sigue siendo el problema más importante para los habitantes del interior. Le siguen niveles casi idénticos entre sí el desempleo y la economía en general. Salarios bajos, precios altos, recursos insuficientes para llegar a fin de mes. Y luego también aparecen mencionados la pobreza, las drogas y la educación. La justicia condenó a Romina Celeste Papazo a 2 años y 1 mes de penitenciaría por diversos delitos que van desde la asociación para delinquir hasta difamación. La Fiscalía y la imputada llegaron a un acuerdo abreviado que implicó el reconocimiento de todos los delitos por parte de Papazo. En la audiencia que se celebró esta tarde en el Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa de tercer turno, Romina Celeste Papazo fue condenada a 2 años y 1 mes de penitenciaría. La fiscal encargada del caso, Sandra Fleitas, llegó a un acuerdo abreviado con la procesada, lo que significó que Papazo reconoció los delitos. Fallo condenando a la señora Romina Celeste Papazo Oliver como autora penalmente responsable por la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de simulación de delito en la modalidad de calumnia, en reiteración con 2 delitos de simulación de delito en modalidad de calumnia,
un delito de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo, un delito de violencia privada, 3 delitos de difamación, un delito de falsificación ideológica por un particular y un delito de instigación pública a cometer delitos a la pena de 2 años y 1 mes de penitenciaría con descuento de la detención y preventiva sufrida. Los delitos implican falsificación de chats vinculados al caso Penades, un tuit sobre bombardear una manifestación en Argentina, la acusación a un fiscal y la denuncia falsa contra el candidato presidencial Yamandu Orsi, entre otros. Se tomó como agravante la reincidencia, ya que Papazo ya había sido procesada por agredir a una funcionaria pública durante un acto del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en Montevideo. La abogada de Papazo solicitó al INR que su defendida cumpla la pena en la unidad número 10, donde se encontraba durante la prisión preventiva. La Comisión Especial del Parlamento, que hace un seguimiento de la situación carcelaria, recibió ayer a la doctora Ana Viña y también al asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, quienes le presentaron un informe del estado de la situación carcelaria en el último periodo. Para la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, este gobierno ordenó a través de la Ley de Urgente Consideración una reforma del sistema penitenciario que nunca se hizo. La delegación vino a traer un diagnóstico que es en una consultoría que costó $70.000 del Banco Interamericano de Desarrollo, donde lo que se hace es elaborar algunos ejes de reforma del sistema carcelario. Lo que nosotros decimos es que es oportuna, hay un acuerdo en términos generales de todo el sistema político de que hay que reformar el sistema carcelario. Ahora empezamos a ver de dónde parten los diagnósticos que hay para ver cómo se elabora la estrategia y nos quedamos sin respuestas, ¿no? Este gobierno inicia en el año 2020 con una ley de urgente consideración que ordena una reforma del sistema que nunca se hizo, un plan de dignidad carcelaria que no existe porque vamos a terminar el periodo con unas 2.500 plazas abajo, es decir, con mucho más hacinamiento. Un plan de dignidad laboral que no tiene una sola evaluación de implementación, no hay un documento. Dentro del sistema, lo confirmamos con el doctor Sanjurjo, con menos gasto, pero con más población, con más adicciones, con más analfabetismo y con peor egreso. Hay cada vez más gente presa en este país. Hay gente presa como nunca en la historia. Somos el país de América Latina con el mayor índice de prisionización y la seguridad afuera está cada vez peor. O sea que claramente lo que estamos generando es otro problema más, que es que la cárcel se ha convertido, ¿no?, en parte de los eslabones de lo que es la cadena de la violencia en nuestra sociedad. Por su parte, el senador blanco Carlos Camí valoró positivamente el impulsar una estrategia nacional para reformar el sistema penitenciario. Sin embargo, reconoció que la situación carcelaria merece una reforma estructural que no se resuelve en un solo periodo de gobierno. Un tema preocupante en el Uruguay, un tema que sucesivos gobiernos y desde hace años no ha logrado, pese a logros, no ha logrado, pese a inversión, resultados, porque seguimos teniendo pendiente dar solución de fondo a los aspectos que hacen a la mayor preocupación, que son, por ejemplo, la alta tasa de reincidencia. No es posible incluso una política de seguridad eficaz si no hay una reincidencia más baja. El índice de prisionización que tenemos en Uruguay es el más alto de Sudamérica. Ha crecido, hay una superpoblación carcelaria, es verdad. Si analizamos en el gobierno de izquierda, no se puede negar que en el 2010, por ejemplo, haya sido positivo, así lo entiendo, la ley que creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, o que se haya anunciado en el 2014, que lo que finalmente en el gobierno pasado se concretó, las 1.860 plazas nuevas en las cárceles de Punta Rieles. Sin embargo, el Subcomité de Tortura de Naciones Unidas en el 2018 habló de situaciones deplorables y que violatorias de los derechos humanos en nuestras cárceles. ¿Por qué? Porque tenemos un tema estructural, y el tema estructural no se soluciona en un solo gobierno. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, aseguró que su cartera no financió el programa Vale Emprender llevado adelante por la exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos. El exministro y diputado del Partido Nacional, Martín Lema, dijo que el Frente Amplio mintió sobre este asunto.
Los recursos del Ministerio se utilizaron pura y exclusivamente para el programa Ruralidad del MIDES, que tiene 10 años, que es reconocido y que confiamos, y aparte tenemos todo respaldado, en la idoneidad, en el profesionalismo y en la vocación técnica de los funcionarios que trabajan en dicho programa y que llevaron adelante la ejecución de ese convenio. Hizo declaraciones públicas el presidente del Frente Amplio, hicieron también expresiones públicas legisladores del Frente Amplio, vinculando recursos del MIDES para el programa Vale Emprender, y mintieron. Ese tipo de suspicacia que querían generar, como que era un programa del Poder Ejecutivo, que se utilizaban fondos del MIDES para el programa Vale Emprender, eso es mentira. Acá se presentó un acta que tiene que ver con convenios con intendencias que se hicieron en el año 2021, que se hicieron con 12 intendencias en lo que son convenios de emprendedores rurales u otro tipo de emprendedores para poder superar la situación de vulnerabilidad. Por su parte, el diputado por el departamento de Artigas, Nicolás Lorenzo, por el Frente Amplio, dijo que Martín Lema, cuando ocupaba la titularidad del Ministerio de Desarrollo Social, avaló al programa Vale Emprender. Reconoció que si bien el MIDES no otorgó dinero, sí prestó sus instalaciones y a través de vehículos oficiales se entregaron objetos del proyecto a Dos Santos. Lo que nos asombra es el desconocimiento del Lema por parte de que el MIDES no tiene nada que ver, pero sin embargo los registros de las personas emprendedoras que iban a ser beneficiarias a futuro de electrodomésticos se hacía de forma pública, y lo dijo públicamente a la directora departamental del MIDES, en la oficina territorial del MIDES Artigas, oficina territorial MIDES Bella Unión, y se hizo una recorrida por todo el departamento con vehículo del MIDES, funcionario del MIDES, que después ese tipo de mapeo que se hizo de emprendedores lo entregaba a la señora diputada del momento con la directora del MIDES del territorio de Artigas. O sea, alguna vinculación hay. Si Lema dice que no hay vinculación por el financiamiento, es verdad, el financiamiento no lo hizo, pero uno entiende qué recursos se pusieron: oficina territorial, registro por parte de funcionarios, vehículos del MIDES. Públicamente la directora departamental dice que es un proyecto Vale Emprender encabezado por la diputada Valentina Dos Santos, con el MIDES, con la Intendencia. A nosotros nos sorprende sobremanera que después de 3 años el señor Lema, que sabía que se convocó al Ministerio por otro tema que no tiene que ver con Artigas, invita, o sea, le dice el presidente de la Comisión para recibir y hablar de ese tema puntual. O sea, ¿qué hizo durante estos 3 años? ¿Por qué Lema realmente no le llamó la atención el nombre Vale Emprender con la diputada Valentina Dos Santos y con la directora departamental del MIDES? Y ahora vamos a otro tema de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo, porque hay novedades desde la Junta Departamental sobre el programa ABC Alimentos. Juliana, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, Pilar, muchas gracias. El saludo para todos. En las últimas horas, la Junta Departamental aprobó un proyecto que destina el 100% de los recursos que pertenecen al Fondo de Emergencia para atender, como bien decías, la situación de seguridad alimentaria. Un proyecto que no fue votado por unanimidad y que no contó con el apoyo del Partido Colorado. Y para más detalles estamos con el edil Frente Amplista, Nicolás Laza. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuáles son las principales características de este proyecto y a qué población está orientado? Sí, las principales características, a ver por qué estamos haciendo esta propuesta, por qué fue que la hicimos, porque estamos notando una demanda creciente de los servicios de la Intendencia de las Ollas, sobre todo que son las que asiste la Intendencia de Montevideo desde hace mucho tiempo. Uno podría llegar a pensar, la pandemia ya pasó, hubo la recuperación, todavía no llegó para todos los sectores de la sociedad, y compareció la semana pasada en la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda el Departamento de Desarrollo Social y nos comentó, nosotros le preguntamos porque veíamos que en las propias planillas, en los números de la rendición del 2023, sobre ejecutaron 8 millones de pesos en el rubro ABC Alimentación. Le preguntamos también cómo venía el 2024 y en 2024 se sigue desbordando la previsión. Entonces, todos contábamos con que los problemas de alimentación de nuestra población iban a ir solucionándose con el tiempo. Lo cierto es que esto no pasó. Y no pasó, entre otras cosas, por medidas del gobierno nacional, que ha tenido una política muy errática en relación a la alimentación. ¿Son insuficientes las políticas, las medidas que viene implementando? Insuficientes y de mala calidad. Hay que recordar que el año pasado se retira Uruguay Adelante, que ha sido un emblema de opacidad de este gobierno,
se retiró de la mediación entre el Mides y las ollas, además de que se las combatió con mucha fuerza a las ollas, particularmente a la coordinadora, y se implementó el plan de alimentación territorial, un plan que se comunicó y a los 3 días vencía el plazo para la postulación. Entonces, es muy difícil en el territorio, generó muchos ruidos porque no hay una forma transparente de postular al plan de alimentación territorial. Queda mucha gente por fuera y nos está pasando que, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo está atendiendo las demandas que le hacen centros educativos que todos sabemos que no responden al gobierno departamental, sino al gobierno nacional. Entonces, como la Intendencia y el gobierno departamental nunca se alejó de los barrios, como estamos ahí, todos saben que golpeando esta puerta se llega a un resultado. Entonces, nosotros no nos vamos a poner a discutir si nos compete, si no nos compete. Nos incumbe, en definitiva, porque estamos hablando de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y bueno, alertados de esta situación de creciente demanda, desde la Junta Departamental, que tenemos algunos recursos, porque nosotros en el año 2023, en la modificación presupuestal, previmos un fondo de emergencia, porque esta Junta Departamental, en este periodo y el último año del periodo anterior, siempre de una manera u otra estuvo buscando colaborar. Bueno, lo que hicimos fue presentar un proyecto a la bancada del Frente primero. En la bancada del Frente tuvo acuerdo y lo presentamos ayer en sala para poder destinar el 100% del fondo de emergencia de este año al eje alimentación del Plan ABC. ¿Cuál fue el argumento de los partidos para no acompañar el proyecto, sobre todo el Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado, el planteo que hizo en sala fue que que no había tenido el tiempo, quiero ser muy cuidadoso porque fue así el planteo, que no habían tenido el tiempo de verificar algunos datos que yo había planteado en la justificación, digamos, en la argumentación. Tiendo a pensar, eran datos que tenían que ver con la inseguridad alimentaria. Lo que hice fue comparar el informe de prevalencia de inseguridad alimentaria que hace el INE, o sea, el Instituto Nacional de Estadística. Comparé el del 22 con el del 23. Y para el caso de Montevideo se produce un incremento de la inseguridad alimentaria, tanto en la moderada como en la grave. Entonces, realmente eso nos preocupó. Estamos hablando de un 3% de los hogares de Montevideo que tienen inseguridad alimentaria grave. Estamos hablando de que se saltean comidas, entonces bueno, habían puesto en cuestión o que no habían tenido el tiempo suficiente para estudiar si los datos eran así, y después el otro cuestionamiento que hizo el Partido Colorado fue que no estaban seguros de destinar el 100% del fondo ahora en agosto, ante la eventualidad que surgiera alguna otra situación de crisis de aquí a fin de año. Nosotros no lo discutimos ayer en sala porque enseguida se votó, yo ya había hablado, entonces no podía volver a hacer uso de la palabra, pero la Junta Departamental siempre ha tenido hasta ahora, es la primera vez que nosotros usamos un fondo porque por suerte lo creamos, pero hasta ahora siempre ha colaborado, no importa la época del año, a partir de la disponibilidad de economías en la organización que tiene que ver con sus ejecuciones. Entonces no nos cambia demasiado esa situación de la fecha del año, porque sabemos que aunque sea en diciembre, si se necesita, vamos a poder encontrar economías para poder darle respuesta a esa situación. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra del edil Nicolás Laza del Frente Amplio, explicando el espíritu de este proyecto que fue aprobado la pasada jornada y dando su postura a propósito de las políticas que viene implementando el gobierno. Muchísimas gracias, Juliana. Justamente este fue el tema de la mesa de diálogo que se hizo en el oeste de Montevideo, que ayer tuvimos un avance de lo que se iba a plantear aquí en MBD Noticias. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre el Club Victoria y cuál es el futuro de esta institución. En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo a Miguel Marrero, pero saben que no por transporte, sino por un club social, el Club Social Victoria. Miguel, un gusto que esté con nosotros esta mañana. Hola, Pilar. Y bueno, hiciste pública una preocupación respecto a lo que estaba sucediendo en el Club Victoria, allí en Jacinto Vera, respecto a, bueno, quejas de vecinos para la posibilidad de cerrar un club que, bueno,
da vida también al barrio, como reúne a la gente. ¿En qué está la situación ahora? ¿Tuviste respuesta a esa carta que mandaste a la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo? Sí, no tuvimos respuesta personal de la directora Ovaldía, pero sí hubo una respuesta institucional de la Intendencia y especialmente hubo reacciones del municipio. El municipio está participando un poco en este avance en cuanto a las negociaciones. Ha habido reuniones con la directiva del club, con los vecinos. Mucha gente reaccionó, incluso de otros clubes que están en la misma situación. Más allá de la situación particular del Victoria, que bueno, que se avanzó, nosotros nos preocupa el tema de los clubes de barrio, ¿no? Los clubes como elemento de interacción social, como lugar donde se reúnen los jóvenes. Entendí que lo más adecuado era dirigirla a Ovaldía justamente porque pienso que los clubes son un centro cultural muy importante. Entonces me pareció que, más allá de plantear la situación concreta del Victoria, había que hablar de los clubes en general. Claro, ¿y acá qué era lo que molestaba? ¿El ruido, que se juntara gente? ¿Qué surgió como problema? Yo creo que hay de todo, hay denuncias por ruido, seguramente en muchos casos tengan razón. Es entendible que la gente que se despierta temprano pretenda que, bueno, que a determinada hora se terminen los ruidos. El club había sido multado varias veces por eso. Lo que me preocupó en particular fue que se estaba hablando del cierre, había una fecha concreta de cierre de todas las actividades del club. Y más allá que alguien ¿Eso diga, por bueno, parte de quién? De la Intendencia. De la Intendencia. Más allá que alguien diga, no se pretendía cerrar el club, si se cierran todas las actividades, el club pasa a ser un esqueleto. Entonces, bueno, lo que intenté fue un poco dar, con total humildad, pero dar una voz de alerta, decir, bueno, pongamos un poco de cuidado en esta situación en particular. Creo que eso se logró. Esta semana ha habido muchos movimientos, ha habido un montón de charlas por todos lados. La Intendencia se comprometió a renovar la concesión del club por 10 años del espacio. Se está hablando de recuperar el espacio que está atrás para hacer un centro cultural, que fue una iniciativa de los vecinos. Las distintas comisiones del barrio se están juntando, la comisión de la escuela que está muy cerquita, que hace las fiestas en el club muchas veces, también está participando. El objetivo de la carta está más que cumplido. ¿Qué tipo de actividades se hacen en ese club concretamente? Se hace actividades para todas las edades y para todos los intereses. Por ejemplo, hay una biblioteca barrial abierta, completamente gratuita. Ahí sale la gente que trabaja en el plan ABC, el plan de barrido del barrio. Hay talleres de género para las compañeras que trabajan en esa tarea de barrido. Hay talleres de yoga para niños y para tercera edad. Completamente gratuito estamos hablando, ¿no? Se junta una comparsa que es la Jacinta, que es una comparsa con una vida muy, muy intensa en el barrio. Hay una comparsa de jóvenes, hay murga joven. Bueno, en carnaval hay un montón de actividades. Hay gimnasia para niños, hay fútbol. Permanentemente hay chiquilines y gente mayor, pero sobre todo jóvenes juntándose en el barrio. Claro, vos me imagino que hasta por tu tarea recorres como muchos barrios de Montevideo. ¿Cómo ves esa circulación de los barrios, de los clubes como foco de convivencia, de reunir gente? No sé si es más segura, podría decir, la zona donde hay clubes de este tipo. Por supuesto. ¿Lo ves? Sí, sin duda. Yo salgo de trabajar por mi tarea del transporte, muchas veces vuelvo a medianoche, por ejemplo. Siempre paso por el club, es la zona más segura. Los vecinos, las vecinas nos dicen siempre lo mismo. Antes esto era un lugar desolado. Desde que está el club, de que hay jóvenes, es mucho más seguro, pero además, yo siempre, y nos pasa en todos los barrios, ¿no? Me gusta cuando veo a la gente que está haciendo cosas buenas, cosas sanas, digo. Lamentablemente nos quejamos muchas veces de que hay pocas oportunidades para los jóvenes, entonces cuando aparecen lugares que brindan espacio de socialización, de cultura, de deporte, hay que cuidarlos. Hay que poner límites, hay que respetar normativas, está bien, pero hay que cuidarlos. ¿Y los límites por dónde fueron? Me imagino que horarios. En otros países sí, claro, son muy claros, incluso las normas de convivencia en los edificios, ¿no? Y acá ¿Qué acuerdos se llega? ¿Se han llegado a acuerdos ya? Se está hablando de un montón de cosas, básicamente eso, sí, horarios, y bueno, controlar un poco que las actividades sean en el entorno del club y no en la vereda, no afuera.
cosas normales, completamente normales. Creo que lamentablemente muchas veces las cosas, alguna gente, sobre todo en redes sociales, las plantea en blanco y negro, ¿no? O el club es maravilloso o el club es espantoso, o está todo bien o hay que cerrarlo. Se ha visto críticas, ¿no? Claro, pero está bien que haya críticas y todos los puntos de vista son entendibles. Lo que planteábamos era que hay que llegar a un lugar razonable donde todo el mundo pueda convivir, que el club siga con sus actividades y que la gente que tiene que dormir porque tiene tareas temprano, ¿no?, también pueda hacerlo. Yo no tengo duda que se va a llegar a ese punto. Ya te digo, en estos días se ha avanzado bastante en ese sentido y me parece que eso es lo sano y lo bueno, ¿no? Cuando decís se ha avanzado, que recién hacía referencia, es en estas comisiones de vecinos para encontrar esos límites o te referís concretamente a esa extensión de la intendencia por el plazo del club. Creo que todo ha ayudado, ¿no? La intendencia ya estaba trabajando con la directiva del club en ese sentido, eso se va a concretar en estos días. Nosotros nos comunicamos con el alcalde y con las comisiones vecinales, nos plantearon justamente toda esa necesidad de encontrar una solución. El municipio como tal creo que jugó un papel muy importante. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué papel cumple el municipio en todo esto? Y un poco articulando esto y articulando las necesidades de los vecinos, que van en intereses a veces contrapuestos, ¿no? Y hay que buscar una solución que más o menos contemple a todos. Nosotros sabemos, más que nada, hasta por mi actividad sindical de hace muchos años, que nunca nadie queda totalmente conforme. Siempre alguien dice, me gustaría un poquito más. Pero bueno, hay que llegar a un punto de acuerdo. ¿Qué papel tienen los jóvenes en todo esto? ¿Se han involucrado? Porque siempre, claro, los jóvenes o los adolescentes son a veces los que hacen ese ruido y provocan reacciones de los más grandes. ¿Se han involucrado en la discusión? Sin duda. En este club los jóvenes son fundamentales. Son, te diría, la parte esencial, ¿no? De ahí también la preocupación. Porque además hasta son los más criticados, porque son los que se quedan a veces hasta más tarde, son los que hacen murga joven, son los que... pero bueno, bienvenido también esa forma de participación que en otros lados de repente no encuentran, ¿no? Claro, decías que el carnaval era una de las partes más, digamos, que genera un poquito más de ruido, en todo sentido, entre los vecinos y ambiental, ¿no? Sí, a mí me pasó, yo trabajo en carnaval también hace muchos años, y me pasó que me escribía gente que no conozco de repente y me decían, bueno, en tal club, en tal lado, en tal barrio nos pasa lo mismo. Nos han llegado comentarios de clubes que han cerrado, clubes históricos que han cerrado, tablados que han cerrado por los ruidos. Entonces, eso es una gran preocupación, que me parece que no debe ser individual, sino los vecinos, sino institucional, ¿no? Por eso un poco, no en carácter de queja, sino como forma de poner el tema de alguna manera en el foco de atención. La carta entendí que lo más adecuado era dirigirla a la Dirección de Cultura, podía haber sido espacios públicos, podía haber sido... Yo creía que era cultura. Este es un tema básicamente cultural. Claro, y ya para cerrar, digo, ¿pensás bueno, seguir en este tipo de red con otros clubes ante la preocupación de que ya han cerrado? ¿Se generó algún movimiento yo creo en que eso? hay gente que está mucho más preparada para eso, que se ha dedicado mucho más a eso. La intención mía fue un poquito hablar de este tema puntual, porque además teníamos una fecha de cierre concreta, había un cedulón que indicaba una fecha concreta. Mientras se seguía conversando simplemente, yo medio lo miraba un poco de costado, pero cuando vi que había una fecha y que en 10 días se cerraban todas las actividades, entendí que había que hacer algo. Y me parece que fue una manera de dar una mano y de poner para que la gente se enterara o alguna gente se enterara, y creo que eso se logró. Bien, te cambio la chiquita y la del estribo mismo con el tema del transporte, se han seguido conversaciones. ¿Hay algún barrio todavía que están sin ingresarlos? No, por suerte no. Estamos entrando a todos los barrios, en todos los horarios. Estamos, como siempre, tratando de poner atención en algunos barrios en particular. Ahora estamos con el tema del clásico del domingo, que eso es una gran preocupación. Los partidos de fútbol nos generan mucho problema, no por la masividad de los hinchas, sino por algunos grupos de hinchas específicos. Bueno, hoy en la reunión del Ministerio del Interior estamos justamente tratando de coordinar acciones con la policía, con policía caminera, que todo transcurra con normalidad, que la gente pueda disfrutar desde que sale de su casa hasta que regresa. Nosotros entendemos que el espectáculo deportivo incluye el fútbol, incluye el traslado, incluye el entorno de los estadios,
Y bueno, el domingo tenemos una parada complicada en ese sentido, esperemos que salga bien. Miguel Marrero, un gusto que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Y nosotros ahora seguimos con otros temas. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, fue recibido por la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados por el incendio que se produjo en 33, que produjo la muerte de 10 personas. Sciarra afirmó que a raíz de este siniestro se aumentaron las fiscalizaciones. En este mes se realizó un récord de 144 fiscalizaciones, pero además visitamos con equipos de Mides y equipos del MSP, no siendo fiscalizaciones oficiales, pero sí visitas de constatación a más de 350 residenciales en todo el país. Entonces, eso es realmente algo destacable y muy importante. Obviamente también estamos en diálogo, hicimos una reunión muy importante con la sociedad civil y con otras instituciones que ustedes estuvieron enterados, a partir de la cual surgen también muchas modificaciones o propuestas de modificaciones que estamos conversando en lo que tiene que ver con la mejora de los procesos inspectivos, la celeridad, la transparencia y el relacionamiento con los residenciales. Lo que se apunta siempre a priori, si están dadas las condiciones, eso es una decisión técnica, a mantener los locales funcionando y mejorarlos en la medida de lo posible. Si vemos que no es posible, es al Ministerio de Salud Pública al que le compete las potestades, digamos, sancionatorias. El MIDES no decide cuando se cierra un residencial. ¿Y sobre la gente? Por supuesto, nosotros una vez que se decreta un cierre de un residencial, una clausura, digamos, el MIDES colabora en lo que es con la reubicación de las personas. Tras la comparecencia, el Frente Amplio dijo que es necesario que el Estado fortalezca los controles, acompañe y oriente a los centros de larga estadía. Además, se denunció que el Instituto Nacional de las Personas Mayores no tiene presencia en 6 departamentos del país. Lo que tiene que quedar claro es que tenemos que seguir trabajando sobre el tema y para eso la bancada de diputados ha generado un equipo de trabajo importante y está buscando insumos para poder hacer los cambios necesarios y aportar en el sentido de que el Estado se fortalezca en el control, en el acompañamiento y la orientación de los centros de larga estadía, los residenciales como los conocemos. Las familias y hasta la persona mayor deciden ir a vivir a estos centros que existieron, existen y existirán. El tema es que es el Estado, a través de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo Social, quienes tienen que tener mayor presencia, ni que hablar en los pueblos, mayor presencia territorial y fortalecimiento de las oficinas departamentales que tienen que estar siempre y no aparecer en este último tiempo. Bueno, el ministro claramente nos manifestó que está, por supuesto, con una enorme preocupación, trabajando en las recorridas, que ha aumentado las fiscalizaciones. Nosotros les pedimos que además de fiscalizaciones sean procesos de orientación y de acompañamiento en trámites que tiene el Estado que son tan largos que hacen que a veces el privado desista de continuarlos. Y eso perjudica directamente a las personas mayores que ahí viven. Y una delegación del sindicato del INAU estuvo presente ayer en Diputado tras la muerte de un adolescente en el departamento de Rivera. Allí denunciaron graves carencias de la institución que para ellos atraviesa una grave crisis institucional. La modalidad que viene implementando INAU desde hace muchísimos años son variadas, pero se concentra la situación de protección en los centros de protección de 24 horas, que a su vez tienen distintas modalidades. Entonces dejamos señalado en la comisión varias situaciones, tanto en los servicios oficiales como algunos que han tomado Estado Público de convenios, como en modalidades de alternativa familiar, que desde nuestro punto de vista vulneran los derechos de niños y adolescentes. Y también obviamente abordamos algunas puntualizaciones sobre cómo tomó Estado Público la información de la situación del fallecimiento de un adolescente en Rivera, que hicimos las precisiones porque hay precisamente imprecisiones en cómo se presentó públicamente el caso, por lo menos el resumen. La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, participó en Brasil de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La exintendente dijo que aspira a que Uruguay construya una política de investigación e innovación para construir un futuro soberano y sustentable.
En la década de los 90, cuando todo el mundo privatizaba los servicios públicos, las telecomunicaciones, la energía, Uruguay, en un plebiscito público, en un referéndum público, decidió no vender sus empresas públicas. Y tomamos un camino que en ese momento no tenía buena prensa, pero fue el camino que los uruguayos elegimos. Muchos años después, el haber conservado nuestras empresas públicas nos permitió tener herramientas muy potentes para hacer la transición energética a energías renovables. Nos permitió hacer la transición en toda la matriz de telecomunicaciones y hoy tenemos una potente matriz de fibra óptica al hogar, un gran sistema internacional propio que llega a Estados Unidos y le da la vuelta a los océanos propio. La candidata a la vicepresidencia de la República dijo que aspira a un Uruguay que trabaje para un futuro soberano, autónomo y sustentable. Acá se habló ayer de la participación y se hizo mucho énfasis en que en este Congreso para llegar a él hubo mucha participación. Y yo siento que en el siglo XXI, que ojalá fuera el siglo y la era de las acciones colectivas, ojalá lo fuera. La participación es muy importante porque también como ingeniera aprendí que cuanto mejor y más tiempo de calidad se le dedica a la planificación de un proyecto, después es más fácil. No es verdad que más participación es más lentitud. Más participación es más firmeza. Los presidentes de Colombia y de Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric, avanzaron en la coordinación para un grupo de países que integran junto con Brasil y México buscar una salida política a la situación tras las elecciones en Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro habló este jueves con su homólogo chileno Gabriel Boric para fortalecer el grupo de países conformado por Colombia, Brasil y México que busca una solución política en Venezuela y pide a las autoridades publicar los datos desglosados por mesa de votación del pasado domingo. Una vez que se expidió el comunicado, hablé con el presidente Boric de Chile para fortalecer este grupo latinoamericano, escribió Petro en su cuenta de X, en donde agregó que los gobiernos de Colombia, Brasil y México trabajan en la búsqueda de una solución política en Venezuela. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55, el domingo a las 19 con José Macaraballo. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien y buen fin de semana.